Vale. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando Hume dice en este texto que las impresiones de reflexión se reducen a nuestras pasiones y emociones, lo que viene a decir es que además de que tengamos, digamos, vamos, de que el conocimiento de la realidad nos provenga de los sentidos, de que el conocimiento para Hume empiece por los sentidos, en lo que respecta a las impresiones de reflexión, además de que vengan, digamos, de cosas que vemos, o sea, de lo que percibimos a través de los sentidos, está diciendo que para las impresiones de reflexión hay otra influencia, y esa otra influencia son las pasiones, las emociones. Es decir, que en nuestra moral y en nuestro modo de obrar y en algunas ideas que tenemos hay, digamos, una influencia de nuestras pasiones. Hume aquí va a decir que, sobre todo, contraponiéndose a Kant y contraponiéndose a Descartes, que nuestras pasiones tienen, vamos a decirlo así, más fuerza que nuestra racionalidad, en principio. Es decir, que nuestra reflexión está sujeta, subordinada a nuestras pasiones. Pero en este punto en particular, en esta frase en concreto, en lo que tiene que ver con la crítica de la sustancia, lo más relevante es que cuando se habla de una sustancia, normalmente se habla, cuando se habla del concepto de sustancia vinculado a una cosa, normalmente se habla de algo que es permanente. Se da por sentado que si todas las cosas tienen algún tipo de sustancia, si todas las cosas están compuestas de sustancia y accidentes, lo que se entiende es que los accidentes son accidentales, que pueden estar o no estar, pero que la esencia de la cosa permanece porque tiene su sustancia. Es decir, que la sustancia, como digo, es permanencia, es sobre todo estable. ¿Y Hume qué va a decir? Que en nosotros, seres humanos, no puede haber ninguna sustancia porque tenemos pasiones y emociones que son cambiantes. Entonces Hume va a decir, si la sustancia no se corresponde con ningún olor, con ningún sabor, con nada de lo que vemos, no se corresponde con nada de lo que percibimos a través de los sentidos, y tiene, perdón, si no se corresponde con nada que venga a través de los sentidos, es decir, si las impresiones de sensación quedan fuera, solo nos quedaría pensar en las impresiones de reflexión y en cómo nuestras emociones influyen en la manera en la que relacionamos y creamos ideas. Y Hume dirá, pero es que ahí no hay ninguna sustancia tampoco. Es decir, nuestras pasiones y emociones son cambiantes. No puede haber en ellas ninguna sustancia. No hay permanencia emocional. Si hay una evidencia para Hume que nos dé nuestro sentido interno, nuestras impresiones de reflexión, si hay alguna certidumbre que podemos sacar de nuestro interior, Hume dirá es que tenemos emociones, las emociones cambian y no hay permanencia en ninguna de ellas, no hay estabilidad. Seguimos. Por consiguiente, dirá Hume, no tenemos ninguna idea de sustancia que sea distinta de la de una colección de cualidades particulares, ni poseemos de ella otro significado cuando hablamos o razonamos de este asunto. Aquí una de las cosas a las que ya está apuntando Hume es a que no tenemos ninguna, cuando habla de cualidades particulares está precisamente refiriéndose a estos accidentes. Son cualidades particulares, son cosas concretas, son atributos, son cuestiones que supuestamente están alrededor de una sustancia que Hume cree que no existe. Así que, dirá Hume, cuando intentamos pensar en qué es esa sustancia, lo único que encontramos son cualidades particulares, es decir, accidentes. No encontramos la supuesta esencia de esa cosa, sino que simplemente encontramos lo que vemos de ella. En uno de los vídeos que tenéis en el aula virtual se habla del ejemplo del tomate. Sobre ese tomate se dice que hay ciertas cosas que podemos saber de él porque las vemos. Vemos que es redondo, vemos que es suave, vemos que está frío, vemos que es rojo. Hume dirá, ninguna de estas cualidades, porque todas ellas dependen de los sentidos, por ejemplo, que esté frío depende del tacto, que sea rojo depende de la vista, que sea redondo también depende de que lo veamos redondo. Eh, la cuestión es que cuando observamos ese tomate, Hume dirá, solo vemos precisamente aquellas cuestiones que vemos con nuestros sentidos, es decir, solo vemos aquellas cuestiones que supuestamente son accidentales. No accedemos, vamos a decirlo así, a la esencia del tomate. Al tomate lo vemos de una determinada manera, lo percibimos de una determinada manera a través de los sentidos, es decir, solo vemos esas cualidades particulares, no tenemos ningún acceso al tomate detrás de la rojez o la redondez o su suavidad. Lo que tenemos de él, lo que nos puede llegar de algo como un tomate, son precisamente sus cualidades particulares, las cosas que percibimos de él.
la idea de sustancia no juega en la misma liga que un tomate. El problema es que es una idea mucho más abstracta, pero Hume dirá igualmente de esta idea no tenemos ninguna otra caracterización que sus partes accidentales, es decir, no tenemos ninguna percepción directa de eso que sea una sustancia. Es que ni siquiera, según Hume, tenemos una especie de percepción directa, sustancial, de ninguna de las cosas que vemos, como un tomate, ya no digamos de otras que ni siquiera se pueden ver como una sustancia. Sino que Hume dirá que sustancia es una especie de cosa, que las cosas tengan una esencia, una sustancia, es algo que decimos que tienen, que lo ponemos nosotros ahí, en plan, damos por hecho que está ahí, nos explicamos más fácilmente las cosas que nos rodean gracias a suponer que esas cosas tienen una sustancia, pero Hume dirá, esa sustancia no está en ninguna parte. No podemos detectarla a través de nuestros sentidos y además tampoco podemos detectarla a través de nuestra reflexión. No podemos detectar ningún tipo de sustancialidad ni de estabilidad en nuestro interior cuando solo observamos que tenemos emociones que cambian. Sigo leyendo. La idea de sustancia, como la de modo, no es sino una colección de ideas simples unidas por la imaginación y que poseen un nombre particular asignado a ellas, mediante el cual somos capaces de recordar a nosotros o a otros esa colección. Vale. Aquí lo que dice Hume, y tenemos que en este caso aprovechar en el comentario de texto para comentar teóricamente esta parte de su teoría, lo que dice Hume es que primero, lo que tenemos que tener en cuenta para comentar su teoría es que Hume cree que hay ideas simples e ideas complejas. Vale, aquí la expresión ideas simples en el texto aparece directamente. Cuando habla de la idea de sustancia dice que es una colección de ideas simples. ¿Sí? Cuando se refiere a esa colección de ideas simples, ya vemos que está hablando de estas ideas simples, peso, color, eso es una idea simple, sí, color es una idea simple, el rojo es una percepción que tenemos, decir que el rojo es un color como el verde o el azul es una idea simple. Hume dirá, sustancia no es una de esas ideas simples. Hume dirá, es una idea compleja. Y de hecho va a decir más, va a decir, en el fondo es una idea compleja que nos hemos montado nosotros a través de coleccionar determinadas ideas simples. Así que a esta colección de ideas simples es a lo que Hume llama en su teoría ideas complejas. Sí. Y lo que está indicándonos aquí es la idea de sustancia es una colección de ideas simples. En fin, como digo, lo que al mencionar esta primera frase, lo que tendremos que hacer en el comentario de texto es aprovechar para explicar la teoría de las ideas simples y complejas de Hume. En el primer párrafo ya tendríamos que haber explicado, o sea, para explicar el primer párrafo ya tendríamos que haber explicado también que Hume tiene una teoría del conocimiento, que es empirista, que se confronta con las teorías racionalistas, que empirismo quiere decir que la realidad la percibimos a través de los sentidos, que en la medida que percibimos la realidad a través de los sentidos, según Hume, podemos hablar de percepciones, que esas percepciones se dividen en dos, en impresiones y en ideas. También podríamos decir que las impresiones pueden ser más fuertes o más débiles, que Hume cree que las impresiones, digamos, son fuertes en la medida que están presentes y dependen de la percepción porque son cosas que tenemos delante, y que las y que las percepciones a las que llamamos ideas son más débiles porque esas ideas ya no ya no se corresponden con cuando estamos recibiendo una impresión, que si yo estoy viendo el tomate, pero luego estoy en mi casa, que cuando yo estoy viendo el tomate tengo una impresión del tomate y es una impresión fuerte y viva, presente, pero que cuando yo me acuerdo de ese tomate, cuando estoy en mi casa y ya no lo tengo delante, eso es una idea y es más débil y depende de la memoria, pero no es una impresión, no tiene la fuerza y la viveza de una impresión. Vale. A la hora ahora de saltar al tipo de ideas que cree Hume que existen, tendríamos que vincular esto que acabo de comentar, esta explicación de la teoría del conocimiento de Hume, con su distinción entre ideas simples y complejas. ¿Vale? Voy a hacer una pausa en el vídeo y ahora continúo.